Entornos seguros y códigos de conducta. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este webinar sobre entornos seguros y códigos de conducta. Soy Bego Ruiz y estoy encantada de compartir este ratito con vosotros y con vosotras. Soy educadora del programa Tratuón, Buen Trato, un programa de Fundación EDE y Videguincha Cooperativa que tiene como objetivo sensibilizar, formar y asesorar en materia de protección y buen trato a la infancia y adolescencia. Este webinar lo realizamos en colaboración con Gobierno Vasco y queremos que sea un ratito, como he dicho, de compartir. Si os parece, voy a poner una presentación y vamos poco a poco abordando algunos temas dentro del título de entornos seguros y códigos de conducta. ¿Vale? Allá voy. Bueno, como os he dicho en la presentación, formo parte del programa Tratuón de Videguincha y Fundación EDE. Tenemos diferentes iniciativas, siempre con la idea de apoyar a las personas, a agentes, padres, madres, organizaciones, centros, recursos, entidades, administraciones, en esto de difundir el buen trato a la infancia y adolescencia. En este caso, vamos a compartir algunas de las aportaciones que hemos ido recogiendo y creando sobre los entornos seguros y los códigos de conducta como una herramienta para potenciarlos, teniendo en cuenta que recibimos influencias dentro de nuestro enfoque de diferentes modelos, desde el de espirales, consultoría, desde Keeping Children Safe, desde el modelo de Barudi, D'Artagnan y también otras aportaciones que van haciendo diferentes entidades y organizaciones. A todas ellas nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. Vamos a empezar abordando el tema de por qué o para qué hemos de preocuparnos en potenciar los entornos seguros para la infancia. Nuestras motivaciones pueden ser diversas. Por una parte, podemos entender que es una manera de cumplir con la ley, con los marcos normativos o las recomendaciones, como la Convención de los Derechos de la Infancia, la LOPIBI, los ODS, las leyes autonómicas de infancia o las estrategias que hablan de erradicar la violencia. También podemos tener un interés relacionado con situarnos ajustadamente para poder seguir llevando adelante nuestra tarea educativa o nuestra tarea en general de acompañar a infancia y adolescencia. Porque, bueno, es una buena fórmula de presentarse o de cumplir requisitos en licitaciones, convenios, subvenciones y también porque creemos en hacer un trabajo de calidad. Y eso implica también mostrar nuestra calidad y trabajar por ella en torno a los niños, niñas y adolescentes. También, por supuesto, para proteger a niños, niñas y adolescentes y para protegernos a nosotras, a nosotros como agentes o como entidades o como organizaciones. Cuando se produce una situación de violencia, de desprotección, son los menores, las menores de edad, las que sufren, las víctimas. El impacto emocional y de otro tipo que también surge en nuestros recursos, con nuestros compañeros y con nuestras compañeras, también es algo que podemos tener en cuenta siempre sabiendo que el objetivo es protegerles a ellos y a ellas por eficacia educativa, por bueno, conseguir más éxito en nuestro proyecto de mejorar rendimientos académicos, deportivos, mejorar las relaciones en el tiempo libre, curarse antes incluso. La seguridad que da un entorno seguro facilita sin duda el desarrollo en las diferentes facetas y ayuda a encontrarse mejor, más sano, más sana. Y
es el último que aparece y quizás sea sin duda el más relevante, porque creemos en ello, creemos en el bienestar y en que nuestro mandato, sea cual sea nuestro rol y nuestro ámbito, es tratar bien a la infancia y adolescencia, protegerla, darla seguridad. No porque son el futuro, sino porque son el presente y tienen derechos. Y sentirse seguro y segura es un derecho también para niños, niñas y adolescentes. Nuestra entidad, nuestra organización, nuestra administración, sin duda, quiere estar alineada con ese valor. Vale, estas pueden ser diferentes motivaciones. ¿Y qué es un entorno seguro? Si nos vamos a la OPIBI, a esta ley de orgánica de protección a la infancia frente a la violencia y su estrategia, nos hablan ya de qué es un entorno seguro. Es aquel en el que se respetan los derechos de la infancia y es aquel que promueve un ambiente protector físico, psicológico y social, incluido el entorno digital. Y desde la LOPIB y desde la estrategia nos dicen que todos los contextos en los que se acompaña o donde hay menores de edad tienen que ser contextos seguros y hemos de trabajar para crear, por ejemplo, una cultura de protección organizacional que de alguna manera nos haga sentirnos responsables y trabajar para que los niños, niñas y adolescentes estén seguros y seguras. Aparecen figuras como la coordinadora de bienestar o el delegado de protección. La estrategia nos habla de mejorar los entornos físicos y emocionales y reforzar las competencias profesionales para generar seguridad. Desde ahí podemos ver diferentes instrumentos o diferentes herramientas que en una institución, en una entidad, en una organización podemos tener para trabajar por ello y que iremos viendo también en este webinar. Ahora vamos un poquito más allá sobre, ¿vale?, qué elementos en concreto tenemos que tener en cuenta para potenciar el entorno seguro. Vamos a ver algunos de ellos partiendo un poco de una reflexión personal que os propongo. Si pensarais en un espacio, un lugar, una experiencia, una situación en la que os hayáis sentido especialmente inseguros o inseguras, ¿qué evocaríais? ¿Qué características tendría ese lugar, esa experiencia? ¿Qué harían las personas que están allí? ¿Qué no harían? ¿Cómo os sentiríais? ¿Qué podríais hacer? ¿Qué no podríais hacer? Si tuviésemos unos minutitos más, y si queréis podéis parar el vídeo para ir evocando una, dos o espero que no muchas situaciones, podremos ver algunos elementos contrarios a la seguridad. Y si pensáramos en un contexto, en un lugar, eso, en una experiencia, una situación en la que especialmente nos hemos sentido seguras, seguro que descubriríamos también algunos de los siguientes elementos. Las diferentes teorías, investigaciones, exploraciones que se han hecho en torno a este tema nos sitúan en una serie de factores que pueden estar o que están correlacionados con la sensación de seguridad, tanto en personas adultas como en menores de edad. Por ejemplo, una persona no se puede sentir segura si vive en violencia o si prevé que en ese espacio, en ese lugar o en esa situación o en ese contexto va a vivir violencia. Por eso, generar espacios y enfoques en los que se va a tratar de hacer todo lo posible para que la violencia sea cero va a dar seguridad. Sentir que aquí no me va a pasar nada malo o están preocupadas para que no me pase nada malo, genera seguridad. Sentirse cuidada a nivel físico y a nivel emocional en todo, ¿no?, su dimensión, también da seguridad. Esto es relevante para las personas de cualquier edad. En el caso de niños, niñas y también de algunos perfiles parece todavía más importante para sentirse en seguridad.
Que te miren adecuadamente, que te miren las potencialidades, que te miren más allá de alguna conducta que pueda resultar extraña o incluso aparentemente desajustada, que puedan mirar si debajo estás sufriendo o si de alguna manera estás viviendo alguna violencia o de alguna manera vives en malestar. Que puedas sentirte aceptado o aceptada te da seguridad. Sentirse aislado o aislada se correlaciona con la inseguridad. Sentir que cuentas con otras personas también genera seguridad. Sentirse integrado, integrada, querida, respetada. Y de alguna manera percibir que puedes tener cierto protagonismo en tu vida, que no manejan todos tus hilos y que vas ganando en autonomía y en capacidades. Cada uno de estos elementos tiene de fondo, bueno, pues una profundidad mayor. No vamos a entrar en ello si en poder ir viendo cómo podemos trasladar estos elementos a algunos bloques que pueden ser interesantes a la hora de ponernos a trabajar para generar, para reforzar, para recordar, para insistir en la seguridad de nuestro contexto. Vamos a ver cómo se va a trasladar, se puede trasladar en tres bloques. Cómo dar seguridad a través de nuestros espacios físicos, cómo están organizados, qué elementos hay. Cómo dar seguridad en nuestra forma de acompañar a los niños, niñas y adolescentes. Y qué podemos hacer en nuestra cultura, en nuestro funcionamiento, en nuestros planes de organización o de entidad, ¿m? Para fomentar aún más la seguridad. Vamos a ir al primer bloque. ¿Cómo podemos transmitir seguridad en el entorno físico? A veces son cosas que damos por hecho o que, en las que, bueno, pues no nos fijamos tanto y tienen su importancia. Y además son un factor en el que podemos ir introduciendo cambios que seguramente después vendrán con acciones, con formas de acompañar, con programas, etcétera. La accesibilidad, la prevención de accidentes. La revisión de cómo están los baños, siendo los baños un punto crítico a veces para la violencia. El mobiliario, cómo están anclados, de qué tamaño son los muebles, son ergonómicos, no son ergonómicos. Cómo utilizan los niños y niñas la tecnología en nuestros espacios o en otros espacios, qué controles parentales de acceso o no acceso a determinados contenidos de la red o de datos confidenciales de nuestra entidad, de nuestro trabajo. ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos situamos? Somos un recurso conocido, abierto, al barrio, al que se llega más o menos fácil, que está limpio, que tienes la sensación de seguridad por la iluminación, porque no hay violencia cerca. Si de alguna manera también nos identifican, saben quiénes somos, qué hacemos, siempre que se pueda esto, genera seguridad. Respecto al entorno emocional, tendremos que fijarnos en cómo es la decoración de nuestros espacios, si es cálida, si los niños y niñas pueden participar o incluso si la podemos utilizar con unos objetivos educativos. Si hay naturaleza, si la tenemos cerca, si la podemos incorporar, si la podemos evocar de alguna manera, y la podemos utilizar también dentro de nuestros proyectos educativos, sanadores, de diferentes tipos. La luminosidad, sobre todo la luz natural, una buena temperatura, la amplitud, son importantes para todas las personas. Cuando no las tenemos es cuando nos damos cuenta de su importancia. En el caso de los niños, niñas, adolescentes, también son importantes. Y, por ejemplo, la amplitud para ellos es esencial en algunos casos porque necesitan moverse, por ejemplo.
Poder contar en nuestros espacios con, bueno, elementos que les sirvan para encontrarse con otros, con otras, colaborar, cooperar, debatir, resolver conflictos y también, bueno, algún posible espacio para que si en un momento dado alguien quiere un poquito más de intimidad o, bueno, calmarse en un momento dado, pueda hacerlo. Si está presente la comida con su valor afectivo, una comida sana o una comida de alguna manera que evoca lo casero, lo artesanal, a nuestros orígenes, a nuestras costumbres. Incluso a veces también las mascotas, en función un poco de en qué contexto estemos, pueden tener un valor educativo y de seguridad. Tenemos elementos como la música, la posibilidad de tener espacio o elementos para la danza, para el arte. Pero sabemos que el arte es un gran resintonizador emocional para todas las personas, para los y las menores de edad también. Pueden jugar de alguna manera, tienen elementos de juego. Incluimos alguna dinámica lúdica, aunque bueno, pues nuestro objetivo vaya por otro lado. Sabemos que el juego es el principal reasegurador emocional de los niños, niñas y también adolescentes. Y especialmente, aunque no vamos a abordarlos, hay algunos juegos que tienen ese valor porque evocan aspectos relacionados con la historia profunda, con las vivencias del apego y de relaciones vinculares. Siendo el juego uno de los grandes elementos para trabajar las emociones y diferentes aspectos relacionados con la prevención de la violencia, con la resiliencia, bueno, pues con las relaciones sociales, también podemos incorporar, más allá de que tengamos unos talleres o unos programas concretos para ello, podemos tener en nuestra cotidianidad, bueno, pues elementos para el aprendizaje o la posibilidad de la expresión y elaboración emocional. Algunas señalizaciones o algunas evocaciones, algunos motivos, algunos carteles, algunos elementos que, bueno, pues recuerden, informen a los niños, niñas y adolescentes que aquí estamos intentando hacer todo lo posible para que no les pase nada malo. Y que, por ejemplo, queremos, si estamos trabajando en ser un entorno seguro, tenemos pues una política o un plan, tenemos un equipo que vela especialmente por ello. Tenemos, bueno, pues algunos símbolos, códigos de conducta que de alguna manera, bueno, pues podemos plasmar en la decoración o, bueno, pues como elementos de nuestro espacio, siempre pues en una versión amigable para ellos y para ellas. También señalizar y recordar que hay mecanismos y hay espacios y hay fórmulas para que puedan pedirnos ayuda, pues hablando, si quieren, a través de un dibujo, de un mensaje en un buzón, a través de una aplicación, a través de una llamada o a través de un email o de un mensaje. Siempre podemos tener en cualquier lugar el teléfono de atención al menor, a la menor de edad, que de alguna manera es una alternativa, bueno, pues que bueno, siempre está ahí y hay que explicarles el sentido y cómo pueden utilizarlo, de la misma manera que las fórmulas más internas que podamos tener. Algunos otros elementos, por ejemplo, espacios, no sé, objetos, fórmulas, ¿no? En definitiva, también en el espacio que indiquen que podemos resolver y elaborar los conflictos sin violencia, a través de espacios de conciliación, bancos de la amistad, lugares para la práctica restaurativa. Bueno, estos serían algunos elementos así de una manera muy general y sin entrar en detalle, porque todos tienen, bueno, su cosa, ¿no? Su profundidad, su sentido, y es muy interesante no quedarnos solo con el listado de elementos, sino saber un poco qué hay detrás. En este caso, en este webinar, los hemos mencionado haciendo un poquito de referencia a algunos aspectos que generan seguridad. Vamos a ver ahora cómo podemos, también de una manera general, eh,
¿Cómo podemos dar seguridad en nuestra forma de acompañar a los niños y niñas y adolescentes? ¿Les damos seguridad? ¿No les damos seguridad? A veces se nos escapan algunas cosas que, ay, ay, ay. Vamos a ir viéndolo. Vamos a ver cómo podemos darle eso, seguridad desde nuestra forma de hacer, nuestra forma de acompañar, nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestros comportamientos. Vamos a ver un poco en general. Esto tiene relevancia para el tema de los códigos de conducta, porque luego muchas de las cosas que tienen que ver con nuestra forma de acompañar tendrán que estar presentes en el código de conducta para dar seguridad y sobre todo para evitar aquello que no da seguridad. Bueno, hay diferentes. Estas son algunas de las que se han ido identificando desde diferentes modelos. Y vamos a ir, bueno, pues abarcando algunas de ellas, bueno, de una manera resumida. Por una parte, conocer el marco legislativo sobre protección a la infancia es importante para saber a qué estamos requeridos y porque las leyes tienen un sentido de dar seguridad en este caso. Habrá que hacer una reflexión vivencial de qué consideramos que es violencia y de qué consideramos que es buen trato. Seguro que tenemos unas ideas bastante buenas al respecto. Siendo así, siempre es interesante darle una vueltilla. ¿Qué consideramos que es violencia, no? ¿Y qué diferentes formas hay? Tenemos la violencia más física, la emocional, psicológica, la violencia por negligencia, la violencia sexual. Tenemos también violencia interpersonal, violencia estructural, institucional. Y bueno, pues violencia que puede ser más directa, visible, a la que estamos más acostumbrados a oír hablar de ella, y otra violencia más indirecta, más invisible, más camuflada. Es importante tener en cuenta la idea de que la no violencia nos lleva a buscar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Y si no buscamos el bienestar, no estamos trabajando por la no violencia. Así que a veces es interesante enfocarse hacia el buen trato, hacia el bienestar. Y también considerar que la violencia tiene un continuum, tiene como diferentes escalones. Y a veces las fórmulas más extremas empiezan por unos escalones bajos. Y nuestro mandato va a ser poder trabajar para que la violencia no se dé incluso desde los escalones más bajos y que podamos acompañar a niños, niñas, adolescentes, detectar para que no vaya avanzando esa violencia. Vamos a ver un vídeo, por cambiar un poco y no estar escuchando todo el rato mi voz. Vamos a cambiar a ver un vídeo sobre qué es violencia, bueno, tratando de explicarla de una manera más acercada, más cercana a niños, niñas y adolescentes. Un vídeo elaborado por FAMI. Vamos allá. ¿Qué es violencia? Si algún compañero o compañera te pega, te insulta o te ignora, es violencia. Si tu padre, madre, cuidador o cuidadora no se preocupa por ti, no te lleva al médico, no te da de comer, no vigila tu higiene, es violencia. Si alguien en internet se burla de ti, te chantajea para que hagas cosas que no quieres hacer, publica cosas que te hacen daño, es violencia. Si tu padre, madre, cuidador, cuidadora u otra persona adulta te insulta, te pega, es violencia. Si te hace sentir mal, incómodo o incómoda que alguien te toque, por ejemplo en tus partes íntimas, que te obligue a guardar secretos o que te haga comentarios que no te gustan, es violencia. Si tienes miedo de estar en casa o no te sientes seguro o segura, es violencia. Frente a la violencia tienes derechos a que te protejan, a que te cuiden, a que te escuchen y te tengan en cuenta, a ser tratado o tratada con respeto y a no ser herido o herida, a decir no si algo te molesta o te hace daño. En definitiva, tienes derecho a que te traten bien. ¿Qué puedes hacer frente a la violencia? Pide ayuda a una persona adulta de tu confianza.
Cuéntalo en el momento, si puedes, o en cualquier otro sitio donde te sientas seguro o segura. Insiste hasta que actúen. Cuenta lo que ha ocurrido. No guardes el secreto por miedo o vergüenza, incluso aunque pienses que es culpa tuya o que te lo has buscado. Aunque te cueste mucho, debes contarlo. Solo así se podrá poner en marcha la ayuda que necesitas. Si tienes mensajes, fotos, capturas de pantalla donde se pueda ver que te han hecho daño o te han molestado, enséñalas a una persona adulta que pueda protegerte. Comparte con otras personas todo aquello que te hace sentir bien y te gusta. No hay ninguna razón que justifique la violencia. Nadie tiene derecho a hacerte daño. Si algo te hace sentir mal, cuéntalo y pide ayuda. Teléfono de ayuda a la infancia 116 111. Bueno, ¿Qué es pues violencia? a través de este vídeo hemos visto qué es violencia y diferentes formas de violencia, dimensiones, modalidades, incluyendo alguna, ¿no? De las que, bueno, pues últimamente antes no teníamos tanto y ahora tenemos, sobre todo, que es la que viene un poco por la vía online, aunque las otras vías siguen también estando presentes y bueno, con necesidad de que sigamos estando atentos a esas diferentes modalidades o formas que tiene la violencia. Después hablaremos un poquito más de ello en los códigos de conducta respecto a la violencia más camuflada o, bueno, que de alguna manera nos cuesta a veces detectar más. Vamos a hablar precisamente de detección, derivación y acompañamiento como una competencia más, bueno, que puede dar seguridad a los niños, niñas y adolescentes y que nosotras, las personas adultas que les acompañamos, bueno, pues hemos de ir fortaleciendo, nos hemos de ir formando en conocimientos para poder hacerlo adecuadamente. Vamos a ver otro vídeo, en este caso sobre precisamente las señales de la violencia, que a veces son más fáciles de ver y otras veces no tan fáciles. Venga, vamos. A las duchas, que hemos terminado. Venga, chicas, vamos. Por fin sale Gabriela. Es raro. Esta temporada no se cambia hasta que no se queda sola en el vestuario. Ahora ya solo pinta con colores muy oscuros. Qué extraño. ¿Y esos tachones? Es el chico del tercero. Y desde que empezó el nuevo instituto está así, con mucha rabia. Cuando un niño o niña sufre algún tipo de violencia, no es fácil contarlo, pero es posible que sus gestos y conductas lo estén haciendo. Hay señales que podrían decir mucho. Escúchalas y actúa contra las violencias hacia la infancia. Ministerio de Juventud e Infancia, Gobierno de España. Bueno, a través de este vídeo vemos que a veces hay señales que nos pueden hablar. No todas las señales nos van a llevar a que puedan estar sufriendo, bueno, o teniendo una violencia. Sí que nos pueden hablar de un malestar o algo a ver o, bueno, pues a seguir, ¿no? Valorando. No es fácil a veces detectar, ¿no? La violencia. Por ejemplo, si yo os digo que qué tal, veis el pato, probablemente, bueno, pues algunos o algunas de vosotras diréis, vale, pues bien, le vemos bien al pato. Quizás otras personas no lo ven el pato porque están viendo un conejo o porque solamente están viendo pues unas manchas negras y blancas en la pantalla. Y en esto de detectar, a veces, bueno, pues podemos tener diferentes gafas o no, nos podemos enfocar de diferente manera.
Por eso es importante entrenarse y poder compartir formaciones en las que hablemos precisamente de violencia, de protección y de qué indicadores, bueno, pues podemos tener en cuenta y qué hemos de hacer, ¿no? Cuando detectamos qué hemos de comunicar, qué hemos de notificar y cómo hacerlo, además de la manera adecuada para respetar a los niños, niñas, no revictimizar y bueno, pues hacerlo de una manera adecuada. Otra de las competencias, ¿no?, que ayudan a generar seguridad en general es, pues, acompañar desde el buen trato a niños, niñas y adolescentes. Ya, oye, es que ya hacemos un acompañamiento desde el buen trato. Seguro que es así. Y podría ser interesante, bueno, darle una vuelta a algunos aspectos, pues para reforzar lo que ya estamos haciendo estupendamente y bueno, pues bueno, ver si alguna otra cosa podemos mejorar o se nos escapa algo que genera inseguridad. Estas son algunas de las subcompetencias, por llamarlas de alguna manera, que están relacionadas con dar seguridad en nuestro acompañamiento directo a los niños, niñas y adolescentes. Son diferentes. Vamos a, bueno, a hablar un pelín, un poquitín de ellas, porque claro, van a estar muy relacionadas con lo que luego va a aparecer en los códigos de conducta, por ejemplo. Vale, la afectividad, que un niño o una niña se sienta, bueno, pues de alguna manera respetado, respetada, querido o querida, da seguridad y de alguna manera hemos de reflexionar sobre qué tipo de afectividad nos toca, podemos, nos deja el niño o la niña entablar con él o con ella. Hay diferentes círculos de afectividad, desde una interacción más neutral, en el que hay, bueno, pues un cierto bueno, pues encuentro por algún motivo, la afectividad o un vínculo más estrecho de tú a tú. Tendremos que ver y revisarnos precisamente lo que hablábamos, bueno, de en qué círculo podemos estar o es importante que estemos o hemos de trabajar. Y dentro de la afectividad, vamos a pensar en que a veces, desde la buena idea de mejorar sus condiciones de vida, posibilitar, bueno, pues oportunidades de justicia social, de trabajar por cambiar cosas, porque puedan desarrollar competencias, por motivar, nos podemos colocar en roles muy positivos y en algunos otros, bueno, que sería interesante revisar un poquito. Por ejemplo, si nos colocamos en un rol de súper salvador o salvadora de los niños, niñas, adolescentes, si nos colocamos en un perfil de súper héroe, súper heroína, en el justiciero, justiciera pistolera, en el elefante que entra en una cacharrería, en el búho experto, sábelo todo, que sabe mucho más que los niños, niñas y adolescentes, en el rol de amigo o amiga de nuestro referido o nuestra referida educativa, o en un rol de afectividad seductora, consciente o inconsciente. Bueno, no vamos a entrar a analizar, ¿no?, los diferentes roles. Concretamente, bueno, pues estos requerirían, bueno, pues un contraste, un debate, quizás, o un análisis más en profundo. A veces nuestra historia de vida, ciertas creencias personales, familiares, organizacionales, nuestro temperamento, nuestras experiencias, nuestro estilo de gestión emocional o gestión en general, nos puede llevar a, bueno, a adoptar alguno de estos. Y tendremos que ver cómo influye esto en nuestra eficacia educativa en diferentes sentidos, en diferentes ámbitos, cómo enfocamos, si nos ajustamos o nos desviamos el objetivo educativo, si perdemos cierta responsabilidad o disciplina, si no cedemos protagonismo a los y las menores de edad.
si nos colocamos en una posición adultocéntrica, si nos ayuda a cooperar o no cooperar con otras compañeras, otras agentes o incluso con padres y madres, si nos ayuda al trabajo en equipo, si nos genera cansancio, estrés, si nos pone en una posición, pues eso, adultocéntrica. Bueno, podríamos revisarnos y de alguna manera, bueno, pues os animo a ver dónde nos colocamos y si confundimos, no confundimos a niños, niñas, personas, a nosotras mismas, etcétera. Vale, vamos a otra competencia que tiene que ver con tratar bien a los niños o con darles seguridad, que es la gestión emocional propia. ¿Cómo gestionamos nosotros y nosotras nuestras emociones? ¿Cómo es nuestra inteligencia emocional? Va a ser importante para dar seguridad o no dar seguridad, porque vamos a tener que empatizar con los niños, niñas y adolescentes, incluso con algunos que a veces sentimos que la empatía social con ellos y con ellas requiere también una autoempatía con nosotras mismas. A veces vamos a vivir desbordamientos o bloqueos emocionales y esto puede hacer que nos derivemos en conductas que pueden no dar seguridad a los y las menores de edad. Sea cual sea nuestro mandato, con ellos y con ellas tenemos que ayudarles en ese proceso que va de la heterorregulación, corregulación a su autorregulación emocional, ¿no? Que va llegando con la edad y con lo que vamos transmitiéndoles y con lo que van aprendiendo con nosotros y con nosotras para ello. En este sentido, más allá de técnicas, herramientas, programas concretos de gestión emocional que son muy interesantes, hemos de saber que nuestro modelado es fundamental. Y ahí, sea cual sea nuestro ámbito, aunque no tengamos programas específicos de gestión emocional, vamos a educarles también con nuestra forma de gestionar las emociones. Vamos a hablar ahora de la comunicación no violenta, que tiene que ver mucho también con lo anterior. La comunicación no violenta es un enfoque que busca que las personas nos relacionemos de una forma respetuosa, que fomentemos la escucha empática y la expresión honesta, asertiva. De alguna manera nos invita a reflexionar sobre si nuestra comunicación con otras personas, con nosotras mismas también, tiene más de chacal o más de jirafa. El chacal simboliza una forma de comunicación que no da tanta seguridad y que tiene un ingrediente de violencia, a veces más claro, a veces más sutil. La jirafa es el símbolo de una comunicación que tiene más en cuenta la empatía, las emociones, las necesidades, hace más peticiones, posibilita elecciones, aprendizaje de errores, responsabilidad, colaboración, cooperación, búsqueda de soluciones. Lo interesante sería que hacia nosotras mismas y también con los y las menores de edad hagamos más jirafa que chacal. Y si en algún momento nos sale el chacal, bueno, pues lo podamos reconocer, podamos pedir disculpas, podamos pedir perdón y podamos de alguna manera enfocarnos a ver cómo hacemos para que con nosotras mismas, como digo, y también con ellos y con ellas y con nuestros compañeros y compañeras nos salga más la jirafa. Porque los juicios moralistas, los reproches, acusaciones, comparaciones, mandatos, deberías, chantajes emocionales, la rigidez, la polarización, el uso siempre de castigos, la culpabilización, tiene un componente de no bienestar y por lo tanto no ayuda a la no violencia. Bueno, un juego de demasiados nos. Vamos a ver un pequeño vídeo de Nerea Mendizábal, en el que presenta uno de sus cuentos para trabajar con los chicos y las chicas, los niños y las niñas, la comunicación no violenta, bueno, en el que nos habla un poco, se ve un poco la figura del chacal o la figura sobre todo de la jirafa. El cuento La jirafa Kira y los diamantes del enfado, a través del conflicto entre Gorka y su hija Naya, pretende visibilizar las dificultades con las que nos encontramos muchos de nosotros.
La jirafa Kira, con su calidad de presencia y las ganas de aportar, además de ayudar al padre y a la hija a aclarar sus vivencias, les hará una propuesta para buscar los diamantes que se esconden detrás de la rabia y cómo a través de ellos pueden encontrar sus propias soluciones. También intervendrá para facilitar que cada uno pueda expresar al otro lo que se quieren decir. En este cuento, además de la gestión de la rabia y de los conflictos, se trabajan elementos como la empatía, la asertividad, las disculpas y reconocimientos y los agradecimientos, entre otros. ¿Quieres seguir pensando que no debemos enfadarnos? ¿O prefieres reciclar estas vivencias o sentimientos a través de los diamantes que trae consigo la rabia? Bueno, pues probablemente quizás conozcáis algo, trabajemos ya, ¿no? La comunicación no violenta. Y si no es así, bueno, pues os invito a acercaros a este enfoque que es muy, de verdad, posibilitador. Y bueno, relacionado con esto también el tema de la disciplina, cómo, bueno, pues ejercemos la autoridad, ¿no? Con los niños, niñas y adolescentes. La palabra ejercer es igual la más adecuada. Vale, sabemos que para que los niños, niñas, chicos, chicas, adolescentes, jóvenes se sientan seguros y seguras, bueno, pues es necesario un marco, ¿no? En el que haya afectividad, haya, bueno, posibilitación de la regulación de las emociones, una comunicación cercana, respetuosa, que haya unas rutinas, unos hábitos, unas normas y unos límites para dar seguridad, para establecer la convivencia y también bueno, pues para posibilitar la autonomía. El modelo de la disciplina positiva nos ayuda a no situarnos, por ejemplo, en el autoritarismo que generalmente viene acompañado, ¿no? de violencia en diferentes formas, o en el libre hacer o en una sobreprotección en el que vale todo, que también incluye violencia. La disciplina positiva habla de habilidades frente a los problemas, habla de cómo hacer esa disciplina desde es una firmeza amable, es posible, utilizando alternativas a los castigos, como los alientos, como las consecuencias, como fórmulas, como las asambleas, como los ensayos de role-playing en algunos casos. Y nos habla también de las metas equivocadas. Y esto lo podemos relacionar con el modelo del iceberg, que lo utilizamos para diferentes cuestiones. El iceberg relacionado un poco con lo que podemos llamar, que no me gusta, ¿no? Pero bueno, vamos a llamarlo así, malas conductas, em, tiene que ver un poco con la idea de que a veces esas malas conductas, que son las que, bueno, pues aparecen, tienen que ver con cuestiones que hay debajo, a veces por creencias erróneas que tienen los niños y las niñas de cómo hay que sobrevivir o cómo adaptarse. Son conductas a veces propias de la edad, pues por ejemplo de una edad de las rabietas. A veces tienen que ver con las fórmulas que encuentran niños y niñas con algunas dificultades biológicas para manifestarse. Y puede tener que ver con algunas necesidades que de alguna manera no están adecuadamente cubiertas. Necesidad de seguridad, de conexión, de atención, de sentirse útil, de sentir que perteneces. De esta manera, a la hora de abordar las malas conductas, podemos tener en cuenta, bueno, las oportunidades que nos da la disciplina positiva, incluyendo el encontrar el sentido o de alguna manera comprender de una manera un poco más profunda qué es lo que puede estar sucediendo al niño o la niña. A veces las experiencias de violencia, como veíamos en el vídeo, anterior pueden llevar a conductas que aparentemente no son inadecuadas, como dar una patada a una papelera. Bueno, relacionado con esto, una de las cuestiones que yo creo que es una asignatura pendiente en general de las personas adultas es la elaboración de conflictos. Por una parte, hemos de aprender a resolver conflictos entre nosotros, entre nosotras, con ellos y con ellas para hacer un modelado y también facilitarles a través del modelado y de otras herramientas, pues recursos para que entre ellos y ellas puedan resolver sus conflictos. Y ahí, bueno, pues encontramos diferentes
enfoques o diferentes modelos que nos pueden ayudar. Todos ellos mantienen que el conflicto es algo natural, que no se resuelve o se tapa de manera milagrosa, sino que se transforma, ¿vale? En la resolución de conflictos no se admiten fórmulas de abuso de poder, la violencia no está ahí. Se buscan o se intenta buscar, ¿no? La cooperación, la negociación, la mediación, aunque en algunos otros momentos, algunas otras fórmulas de resolver conflictos también nos ayudan. Y ahí tenemos la comunicación no violenta, la intervención sistémica centrada en soluciones, la disciplina positiva, las 3 Rs de asertividad emocional y las prácticas restaurativas. Se trata de que podamos de alguna manera introducir contenidos de estos con los niños, niñas y adolescentes. En este caso estamos hablando de que nosotros y nosotras también sepamos resolver los conflictos desde estos enfoques. Sobre el conocimiento de la teoría del trauma, que es como una capacitación, es verdad que bueno, pues en función un poquito de qué tipo de intervención o acompañamiento hagamos, será más interesante que conozcamos más profundamente esta teoría o bueno, sepamos por lo menos qué es lo que puede ocurrir con un niño, con una niña que ha sufrido alguna situación en la que se ha generado trauma o que es hijo o hija de personas con trauma. Por recordar o, bueno, pues por acercar un poquito algunas ideas, el trauma es algo que se inscribe en el cuerpo y que también se expresa en el cuerpo. Y conocer un poco algunas manifestaciones a nivel de internalización y de externalización, de cómo se expresa hacia afuera o hacia adentro el malestar por trauma, puede sernos interesantes. También saber que generalmente el funcionamiento de la regulación emocional puede estar un poquito trastocada, ¿vale? Puede haber bloqueos, puede haber disociaciones, puede haber desbordamientos, puede haber un centramiento en emociones desagradables. Y todo esto influye luego en los rendimientos de diferentes tipos, a nivel social, a nivel deportivo, a nivel cognitivo. Pueden tener también una situación como de hipervigilancia, ¿vale? De, bueno, a ver qué puede ocurrir, me va a poder ocurrir algo malo y esta persona no me fío de ella. Pueden tener un autoconcepto en el que sientan que no son capaces, no pueden hacer las cosas, o pueden irse al extremo de sentirse excesivamente poderosos. Incluso pueden llevar a hacer, bueno, pues una parentalización de ser supermaduros, supermaduras para su edad, incluso, bueno, pues hacer un poco el rol de padre o madre o de entrenador o de entrenadora del resto, o de profesor o de profesora. También hemos de saber que a veces hay algunas palabras, algunos sonidos, algunos olores, algunos ambientes que sin saber por qué, aparentemente pueden provocarles reacciones muy desbordadas hacia afuera o de meterse hacia adentro. Les llamamos disparadores. De alguna manera les recuerdan algunos hechos o algunas vivencias que están relacionadas directa o indirectamente con esa situación que vivieron y que pudo generar ese malestar que se haya quedado inscrito en el cuerpo. Tendremos que saber un poco que esto puede pasar y qué hacer para ayudar en esas situaciones y no complicar aún más las cosas. También hemos de saber que a nivel relacional, bueno, pues pueden tener sus dificultades o, en generar una empatía social o una autoempatía que también es necesaria para la interacción y las relaciones afectivas. Sobre la participación, ¿cómo fomentar la participación? Porque en la medida que fomentamos la participación y tenemos capacidades para fomentar la participación, les daremos más seguridad. La participación es todo un mundo y bueno, estamos aprendiendo sobre la marcha a medida que les vamos dando, ¿no? Como más posibilidades. La participación implica escucha, participación, elección, tener información, poder tomar protagonismo de su proyecto personal, de su proyecto educativo, de las actividades, de los programas, de la dinámica o de los planes o de la estructura del centro, de la entidad, del recurso, del grupo. ¿M? Y también poder tener una acción, un protagonismo en algo que repercuta en la comunidad, a partir de lo cual se sientan partícipes de esa comunidad, aceptados, aceptadas. Bueno, trabajar por la participación, bueno, tiene muchísimo valor para dar seguridad.
También como personas adultas, independientemente de cuál sea nuestro ámbito o nuestra labor, podemos ir incluyendo contenidos en nuestra acción educativa cotidiana o a través de talleres o de programas concretos o de días concretos o de colaboraciones con otros agentes o con otras entidades que lo trabajan. Precisamente, bueno, pues para fortalecer los derechos de la infancia, que hagan un aprendizaje de qué es violencia, de qué no es buen trato, qué es violencia hacia ellos, entre ellas, cómo pueden de alguna manera favorecer la resiliencia, bueno, pues poder tener algunas ideas de resolver conflictos, de gestionar las emociones, de la comunicación no violenta, de la prevención, del abuso sexual, etcétera. Cuidarse. Cuidarse por varios motivos. Cuidarse porque tenemos derecho a sentirnos cuidados y cuidadas y estar bien y estar en bienestar. También cuidarse para poder cuidar y para poder dar seguridad, porque los procesos de, bueno, pues de estrés, de ansiedad, es verdad que generan una serie de dinámicas corporales y de bloqueamientos, a veces de bloqueos, que no ayudan a dar seguridad a los niños, niñas y adolescentes. Desde Tratuon generamos un decálogo para el autocuidado y cuidado de agentes que acompañan a infancia y adolescencia, en el que, bueno, pues se abordan diferentes aspectos que serían necesarios a nivel de cada uno o de cada una, a nivel de organización, a nivel de administración, bueno, pues poder ir teniendo en cuenta e ir potenciando para cuidarnos, para cuidar. También porque por nosotras mismas necesitamos cuidarnos. El trabajo en red y el trabajo comunitario es fundamental para dar seguridad a los niños y niñas, ¿no? Poder apoyarnos mutuamente para generar cada vez un mejor trato y mayor seguridad a los niños, niñas y adolescentes. Este es un ejemplo que a veces solemos utilizar y que, bueno, quizás os evoque ahora algún spot que ha salido últimamente, por lo menos en nuestros medios españoles. Una neurona sola, aunque sea muy grande, aunque aparentemente esté muy especializada, bueno, pues puede hacer cosas, pero bueno, lo interesante, ¿no? A nivel cerebral, es la interconexión de neuronas. No que haya muchas neuronas, sino que se interconecten para generar, bueno, pues funciones más ricas, más especializadas y de alguna manera en la protección a la infancia no queremos que haya muchas piezas de una bici o que cada pieza sea un fetén. Lo que queremos es que de alguna manera estas piezas engranen, ¿no? Y que la bici pueda avanzar y que todos y todas podamos poner nuestro granito de arena en generar piezas de bici, en generar dinámicas, ¿no? Que haga que todo engrane y si en algún momento, bueno, pues hay algo que falla, bueno, pues entre todos y todas también poder darle una respuesta. Hay muchas formas de trabajar en red y en comunidad por la infancia, diferentes. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de que estamos haciendo un trabajo en red cuando lo estamos haciendo. Una de ellas son las mesas de infancia y adolescencia que se pueden organizar en municipios, en distritos, en lugares y bueno, pues con la intervención de diferentes recursos, agentes, administraciones, etcétera. Ahí es un espacio en el que podemos trabajar por la sensibilización y prevención, por hacer incidencia, por la formación, por la protección en sí, por compartir, por coordinarnos. Así que, bueno, animémonos a trabajar en redes de diferentes fórmulas y una de ellas puede ser la generación de mesas de infancia y adolescencia. Bueno, hemos visto cómo trasladar o cómo intentar, ¿no? O cómo cada vez enriquecer más la seguridad en nuestra forma de acompañar a los niños, niñas y adolescentes a través de nuestros espacios físicos, nuestra forma de acompañar. Y ya hemos mencionado algunas ideas de cómo, ¿no? Generar seguridad también en nuestra cultura organizacional a través de diferentes herramientas y diferentes recursos.
A veces, cuando hablamos de seguridad en nuestra cultura organizacional, hablamos de crear políticas de protección a la infancia que tienen diferentes ingredientes y que pueden contar con diferentes elementos. Muchas veces acaba siendo un documento que no tiene que ser papel y ya está, ¿no? Sino que se supone que detrás va a haber todo un plan, hay una actualización, reactualización y cada año implica tener una serie de objetivos de mejora. Dentro de todo esto, pues podemos contar con los mapas de riesgos, con hacer selecciones seguras de personal, con planes de formación, con órganos veladores por la protección, por tener protocolos o procedimientos preventivos y de acción ante la violencia, por generar códigos de conducta y seguirlos, lo que luego vamos a hablar un poquito más en detalle, y tener nuestros planes de comunicación y sensibilización sobre este tema. Vamos a ver un vídeo en el que, bueno, pues se resume un poquito en qué puede consistir una política de protección a la infancia. El British Council trabaja de manera directa e indirecta con más de 9 millones de niños, niñas y adolescentes cada año. Cuando hablamos de abuso infantil, hablamos de abuso físico, psicológico, emocional o sexual. También se da cuando existe falta de cuidado por parte de los padres o tutores legales. El abuso infantil puede ser causado por cualquier persona, adultos, compañeros u otros niños, niñas y adolescentes. Y no solo sucede en ambientes ajenos, sino en entornos cercanos. Ni profesores como yo, ni compañeros de otros departamentos podemos eliminar los riesgos de abuso infantil, pero sí debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para prevenirlos. En el British Council tenemos tolerancia cero con el abuso infantil y hemos desarrollado herramientas específicas para proteger a los niños, niñas y adolescentes con los que trabajamos. Somos miembros de Keeping Children Safe, una plataforma internacional que agrupa a las organizaciones comprometidas con la protección de menores frente a la explotación y el abuso infantil. Tenemos una política de protección de la infancia, global, accesible para todos los trabajadores y en actualización constante. Designamos un punto focal en cada país, responsable de implantar el plan de acción que se traduce en una serie de medidas esenciales, como por ejemplo, llevar a cabo rigurosos procesos de selección de personal en los que la solicitud de referencias y de un certificado de no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual son esenciales. Acciones de formación para nuestros trabajadores y de concienciación para los menores con los que trabajamos y sus padres, así como para clientes, proveedores y socios, como por ejemplo los colegios en los que impartimos clase o realizamos exámenes. Pero, ¿cuál es mi papel como trabajador del British Council? Formarme para saber cómo desarrollar mi trabajo con niños, niñas y adolescentes de una forma segura. Escucharles, respetarles y promover su participación y enseñarles la importancia del respeto y la tolerancia. Anticiparme a las situaciones de peligro dentro y fuera del aula y tomar las medidas necesarias para prevenir riesgos, en especial cuando organizamos eventos y viajes. Siempre estar atento a cualquier señal de alarma y cumplir con nuestro deber de cuidado. ¿Qué debo hacer si creo que hay un niño, niña o adolescente en riesgo? Lo comunico al punto focal o a la persona designada en mi centro inmediatamente. La protección de los niños, niñas y adolescentes es responsabilidad de todos. Yo ya estoy comprometida con la tolerancia cero contra el abuso infantil. ¿Y tú? No te quedes atrás. Contamos contigo. Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que podría tener que ver, ¿no?, con desarrollar una política de protección a la infancia en nuestro contexto, en nuestra entidad, en nuestro recurso o en, bueno, en aquellos recursos que dependen de nosotros o de nosotras. Em, ya hablábamos un poquito en una anterior diapositiva y en el vídeo ha aparecido la idea de que podemos contar con unos órganos que van a velar especialmente porque en nuestro contexto haya una protección a la infancia y se les dé seguridad a los niños, niñas y adolescentes. Podemos llamarles referentes, puntos focales de protección. En la LOPIBI, por ejemplo, se habla de delegado, delegada de protección para el deporte y el ocio y tiempo libre y para el ámbito escolar de coordinador, coordinadora de bienestar.
Podemos tener no solamente una persona en concreto que sea la tiene que ver con el punto focal, ¿no?, de protección, sino una comisión o un grupo de trabajo que van a ayudar a esta persona a desplegar, a estar atenta a que en toda la organización o en todo el contexto, bueno, pues pueda desarrollarse un buen trato hacia los niños, niñas y adolescentes. También podemos contar con un comité o un grupo de trabajo de protección o de violencia que será un poquito el que se encargue de gestionar situaciones, procedimientos cuando se detecte una violencia. Hay diferentes posibilidades y diferentes fórmulas y todas ellas, bueno, pueden estar dentro de una organización. Los mapas de riesgos. Los mapas de riesgos es otra herramienta, ¿no?, que podemos tener en nuestra organización y que veremos después que en el código de conducta que las personas, bueno, pues tenemos la obligación de hacer mapas de riesgos cuando vamos a poner en marcha un proyecto, un programa o una actividad, ¿no? O de alguna manera analizar toda nuestra organización respecto a la violencia. Se puede colar, podemos generar inseguridad sin quererlo o queriendo a los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo lo eliminamos, no? ¿Qué medidas adoptamos? Bueno, pues los mapas de riesgos a veces se realizan a través de plantillas parecidas a estas, en las que, bueno, se van analizando diferentes aspectos y se va viendo qué riesgo de violencia o de inseguridad puede haber, qué probabilidad hay de que se dé esa inseguridad, esa violencia, qué impacto puede tener en los niños, niñas y adolescentes sobre todo. También, bueno, pues podemos hacerlo respecto a agentes o entidad. ¿Qué medidas vamos a adoptar para eliminar ese riesgo? Para que vamos a hacer todo lo posible para que no se produzca. ¿Qué personas están más responsables de ello? Y también podemos ver qué indicadores nos van a hablar de si esas medidas las hemos adoptado y si, bueno, pues han tenido éxito, eficacia o no. Y muchas veces no se tienen en cuenta algunos riesgos o se toman unas medidas que no son eficaces y hay que reactualizar los mapas de riesgos de actividades, de acciones, de programas, etcétera. Vale, luego tendríamos un poco lo que llamamos a veces protocolos, procedimientos, que tienen que ver con, bueno, cómo vamos a proceder para prevenir la violencia en algunos sentidos o cuando ya se produce, ¿qué vamos a hacer, no? A veces tenemos como un protocolo, un procedimiento general que luego se puede ir desdoblando en otros. Vamos a ver ahora algunos de los que puede haber que pueden estar englobados en uno o separados. Vamos a ver algunos procedimientos para prevenir la violencia, es decir, todavía no se ha producido violencia o vulneración de derechos a los niños, niñas y adolescentes, pero tenemos unas formas de proceder en algunos sentidos que van a ayudar a prevenirla. Más allá, ¿no?, de los mapas de riesgos que podamos hacer e incluyendo dentro del plan de prevención también pues estos procedimientos. Por ejemplo, podemos crear un poco un protocolo, una forma de proceder para poder ir detectando, bueno, pues algunos riesgos que pueden sufrir algunos niños y niñas o adolescentes, ¿no?, de violencia o de ver que sus derechos se pueden vulnerar. Bueno, pues quizás pues por diferentes circunstancias, condiciones que pueden estar viviendo o que pueden tener o por la forma en que generalmente se responde o no se responde a sus necesidades a nivel social o a nivel de las organizaciones. Podemos crear también unos protocolos de decir, oye, cuando haya conflictos entre iguales, vamos a actuar de una manera determinada, no en función de lo que se le ocurra a cada educador, a cada entrenadora o a cada monitor, sino, oye, que nosotros sabemos que los conflictos pueden escalar en violencia, entonces queremos prevenir la violencia elaborando o ayudando a que los chicos y chicas elaboren adecuadamente los conflictos. Y para ello tenemos una manera de proceder. Y también podemos tener, por ejemplo, un mini protocolo, un subprotocolo para aquellas situaciones en las que una persona que está con los niños, niñas y adolescentes ha incumplido alguna cuestión de nuestro código de conducta, pero no es algo violento o no se han vulnerado los derechos. Pero bueno, no ha tenido en cuenta algo o ha hecho algo
bueno, pues que puede ser un factor de riesgo o bueno, no ha tenido en cuenta alguna conducta de precaución que hemos puesto en nuestro código de conducta. Y bueno, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? De esto hablaremos un poquito más adelante cuando hablemos de los códigos de conducta. Podemos tener unos procedimientos cuando ya se produce violencia, ¿vale? Cuando se produce violencia entre iguales, por ejemplo, en una situación de acoso, de bullying, cuando hay una persona, digamos, de la casa nuestra, que ejerce violencia o vulnera el derecho de un menor o de una menor de edad, cuando sospechamos o detectamos o nos cuenta que alguna persona adulta de otro ámbito, de la familia o de otro ámbito diferente al nuestro, bueno, pues está ejerciendo violencia o vulnerando derechos. ¿Qué hacemos? Incluso podemos incluir uno que tiene que ver con el tema de, bueno, no ha sido o no es el niño o la niña adolescente quien ejerce, quien, vamos, quien ha recibido violencia, pero está ejerciendo violencia ante una persona adulta, por ejemplo, de nuestro recurso, ¿no? Entonces, ¿cómo la acompañamos? ¿Cómo abordamos eso? Bueno, pues puede requerir también hacer un protocolo, un subprotocolo. En general, todos estos subprotocolos van a estar relacionados con la idea de, bueno, ¿qué hacemos para poder llegar en un momento dado, ¿no? Porque hemos detectado, porque hemos, bueno, pues hemos creado un informe según lo que tenemos estipulado o según lo que se tiene estipulado a nivel municipal para que la violencia llegue ¿no? La notificación de la violencia llegue al estamento que tiene que llegar, según un poco lo que la administración local o la administración autonómica o estatal tenga considerado para poder ayudar a los niños, niñas, adolescentes en cada caso, ¿no? Puede ser servicios sociales, puede ser una inspección educativa, puede ser la policía, puede ser el ministerio fiscal, puede ser un servicio de urgencia. ¿Vale? En cualquier caso, no se trata de hacer las cosas por nuestra cuenta, sino se trata de ver cómo vehiculizar internamente para poder llegar a lo que la administración ya tiene organizado para poder atender y poder ayudar a los niños, niñas y adolescentes que estén sufriendo violencia o que en un momento dado, como decíamos en el último subprotocolo, puedan ser los que ejercen violencia y que tendremos que ver un poco de dónde viene eso también. Vale. ¿De dónde viene eso? Bueno, pues podemos recoger algunos datos si los tenemos más claros y luego un poco el estudio, la investigación corresponderá a las entidades que haya para ello, ¿vale? Vale. Bueno, pues hemos visto un poquito algunas de las herramientas, ¿no? Como los órganos veladores, como las mapas de riesgos o los procedimientos antes de violencia o cuando hay violencia, y vamos a ir a la parte de los códigos de conducta. Voy a dejar de compartir pantalla un poco porque aunque no os puedo ver, bueno, para que me veáis un poco, estoy aquí. Es un webinar en diferido y no podemos hacer ese contraste, pero bueno, quizás haya algunas cuestiones que ya tengáis en la cabeza y que serían interesantes compartir o preguntar o reflexionar. Y sí que os voy a pedir que todo eso que tengáis un poco en la cabeza hasta ahora, bueno, pues lo podáis anotar, tener en cuenta, porque os invitaremos en un próximo momento, bueno, pues a compartir, ¿vale? Bueno, y sabiendo eso, ¿no? Que podéis apuntar y que, bueno, pues podemos comunicarnos de alguna manera más adelante, ¿no? A nivel de encuentro grupal o si no a través de email, pues nos lo podéis ir comentando. Venga, sigo. Un descansito de diapositivas, pero sigo. ¿Vale? Con los códigos de conducta. Vamos allá. Bueno, cuando oímos esto de códigos de conducta, bueno, hay algunos códigos que nos pueden sonar. Nos pueden sonar los códigos de vestimenta, el dress code, no sé cómo se dice en inglés exactamente, ¿vale? Los códigos de conducta que pueden estar implícitos en unos códigos éticos.
Los códigos de conducta de un plan de igualdad, por ejemplo, para relacionarnos de una manera igualitaria. Los códigos de conducta que pueden estar dentro de los proyectos de convivencia de una comunidad escolar. Y bueno, pues nos vamos a referir en este caso a los códigos de conducta que van a ayudar a generar seguridad y protección a los niños, niñas y adolescentes por parte de las personas adultas. La estrategia de erradicación de la violencia eh, a la infancia y a la adolescencia, en su glosario nos dice que el código de conducta va a ser un documento por escrito donde se recogen los comportamientos que deben darse a la hora de relacionarse con niños, niñas y adolescentes, así como las conductas dañinas que deben evitarse. Todas las instituciones que atienden a infancia y adolescencia deben tener este documento, que debe ser firmado por todos sus profesionales, que se comprometen así a cumplir las reglas, normas o estilos de comportamiento que se describen en el documento, ¿vale? Nos habla de comportamientos, de reglas, de normas, de estilos de comportamiento que hay que cumplir, que hay que firmar, que hay que tener, ¿vale? Cosas que deben darse y cosas que deben evitarse. Vale. Bueno, y a la hora de hacer un código de conducta, vale, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Bueno, pues deberíamos tener en cuenta, por ejemplo, algunas de estas cuestiones. El código de conducta es algo que se va construyendo, ¿m? Y que de alguna manera ha de ser dinámico y, bueno, pues debe tener una base fija, pero puede ir reactualizándose. Es obligación, ¿vale? Tener un código de conducta si estamos acompañando a niños, niñas y adolescentes. Podemos tener en cuenta, y es muy interesante, luego hablaremos de ella, las vivencias, las opiniones de los niños, niñas y adolescentes, porque son los que sienten seguridad o no seguridad, buen trato o no buen trato, e independientemente de algunas cuestiones, bueno, pues que hacer cierto filtrado, pues lo que nos dicen debería de alguna manera, ¿no?, aparecer o ser tenido muy en cuenta a la hora de hacer los códigos de conducta. Independientemente de que funcionemos de una manera asamblearia o que cada persona tenga una cierta libertad de movimientos en nuestra organización, es un documento que han de firmar todos y todas las personas. Estamos hablando de personas contratadas y estamos hablando de que también está presente bueno, en las colaboraciones de voluntariado. Y no es algo que se decide un poco por votación, ¿no? Entre todos y todas. Se pide siempre el contraste o las aportaciones o las inquietudes y se trabaja sobre ellas, pero es algo que la entidad, la organización, la institución que le corresponde, bueno, debe poner encima de la mesa con lo que es necesario a nivel legal para proteger a los niños, niñas y adolescentes y los aspectos de precaución y de prevención de riesgos de violencia. El código de conducta siempre va a respetar los derechos de los estatutos de las personas trabajadoras y de bueno, y los marcos de colaboración del voluntariado, sabiendo siempre que el interés superior de la infancia está ahí y que nuestra mirada va a ser, en este caso, la mirada hacia proteger a la infancia y adolescencia. El código de conducta, bueno, pues debe estar un poco en un idioma ajustado para que las personas, en función, ¿no?, del ámbito en el que estén, pues se utilice el lenguaje de ese ámbito ajustado a la comprensión, a una, bueno, pues forma que todos y todas podamos compartir y entender. Y también, como va a ser algo que vamos a compartir o deberíamos compartir con los niños, niñas y adolescentes, pues será interesante poder hacer unas versiones amigables, ¿no? Para ellos y para ellas. Y eso a veces, bueno, pues es un reto también. Tenemos que saber que en la medida en que las personas que ocupan cargos de dirección, que ocupan los puestos de delegados o coordinadoras de bienestar o que tienen cierto liderazgo
apuesten, ¿no?, por los códigos de conducta y sigan lo que dice el código de conducta, bueno, podremos influir en el resto de personas y en el resto de entidades y en el resto de sociedad también. Y va a ser interesante siempre ver un poquito qué inquietudes, qué emociones hay detrás y transmitir la idea de que el código de conducta no solo protege a los niños, niñas, protege a las entidades y protege a los y las agentes. Y bueno, pues poder abordar esa parte emocional que puede estar de alguna manera. Bueno, pues influyendo a veces positivamente y a veces, bueno, pues poniendo algunas piedritas a que, bueno, pues salga adelante el código de conducta y se vaya cumpliendo. Vale. Algunas preguntas también que nos podemos hacer que han ido saliendo. Oye, ¿qué extensión tiene que tener un código de conducta? No debería ser excesivamente largo, bueno, pues para que de alguna manera sea de lectura amigable y que tengamos claramente cuáles son las cosas a evitar y a deber hacer. Lo que nos suele ocurrir cuando acompañamos y cuando ya, bueno, pues vamos manejando los códigos de conducta es que a las personas les surgen dudas. Oye, ¿y esto entonces entra aquí o no entra aquí? Y podemos ir, bueno, pues poniendo algunos ejemplos en el código de conducta o podemos ir creando, ¿no? Y de hecho es necesario ir creando formaciones en las acogidas de personal, pero también a nivel permanente sobre, bueno, ¿qué sentido tiene esto del código de conducta? Hoy esta duda que me ha surgido, bueno, pues la abrimos, la compartimos y vamos entendiendo también el sentido de algunas conductas, bueno, que si no las explicamos, pues a veces pueden caer como diciendo, bueno, pues esto sí, ahora, ¿por qué se les ocurre, no, poner esto? Bueno, en este sentido, hay dos bloques claros, ¿no? Es decir, en un código de conducta, ya nos lo decía la estrategia, hay conductas, por llamarlas de alguna manera, prohibidas o a evitar, porque vulneran derechos, porque generan violencia o porque no están alineadas con el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Y luego conductas a hacer, ¿vale? Obligadas, vamos a llamarlas. ¿Por qué? Pues porque están a favor de los derechos, porque generan bienestar y porque, bueno, pues suponen no violencia. Dentro de estos bloques que aparentemente, oye, pues bueno, pues tienen su sentido y bueno, pues parece más o menos fácil. Es verdad que luego, bueno, pues tenemos que ver que dentro de estos dos bloques podemos ir introduciendo o teniendo en cuenta algunas conductas que tienen que ver con fortalecer factores de protección y con restar factores de riesgo. Pues algunas conductas, algunas situaciones, algunos elementos que se han visto que están relacionados con, bueno, pues dar más chance o más oportunidad a que puedan cometerse vulneraciones de derechos o abusos o acosos. Entonces, vamos a introducir cierto elemento de precaución para poner más difícil, ponérselo más difícil a alguien que quiera tratar mal, maltratar o abusar de un niño, de una niña, de un adolescente. Cuando vamos estableciendo, por ejemplo, conductas de precaución o otras en general dentro del código de conducta, a veces puede haber aparentes choques de necesidades o de conductas, ¿no?, a realizar, a potenciar o a evitar. Por ejemplo, en un momento dado, bueno, pues a nivel educativo se puede requerir cierta intimidad, ¿no?, para trabajar determinados temas emocionales para que un chico o una chica se sienta cómoda, que no le oye nadie. Y tenemos en el código de conducta la idea de, oye, vamos a tratar de, bueno, pues de que hay algunas medidas para que no se produzcan posibilidades de abuso o de maltrato en situaciones de tú a tú, ¿vale? O quizás queramos trabajar pues un objetivo de higiene en las duchas municipales y bueno, pues tengamos que ver cómo hacerlo para no chocar con nuestro enfoque protector de cuidar la intimidad del cuerpo, por ejemplo. Así que bueno, iremos viendo que nos pueden ir surgiendo algunas cuestiones o algunas dudas.
porque en la medida que queremos segurizar más, pues se nos van abriendo interrogantes y tenemos que ir viendo, ¿no? Desde nuestras gafas de protección a la infancia, bueno, que tenemos que ir decidiendo. ¿Qué dimensiones o qué tiene que entrar en un código de conducta? Bueno, pues hablaremos en el código de conducta, hablaremos de que hemos de respetar, ¿vale? A los niños, niñas y adolescentes. Hemos de respetar sus derechos, ¿vale? Porque ahí entra todo, por decirlo de alguna manera. Y podremos especificar que vamos a trabajar por el respeto a la diversidad en diferentes formas y por la no discriminación, por la igualdad y por la equidad. Y lo de la equidad tiene su cosa. Trabajaremos para fomentar la autonomía y la escucha de los niños, niñas y adolescentes. Esto también tiene su intríngulis. Escucharles y respetar el ritmo de cada uno, de cada una, aunque estemos con unos objetivos grupales, en unas dinámicas grupales. El ritmo de cada uno y de cada una ha de ser respetado. Esto del respeto de los derechos tendremos que verlo hacia los niños, niñas y adolescentes. Pero ojo, esto requiere también un respeto hacia padres, madres y también un respeto mutuo entre agentes, ¿vale? A veces nos encontramos con niños, niñas, padres y madres que al ejercer la crianza o cuando nosotros acompañamos a niños, niñas y adolescentes, bueno, nos encontramos con unas creencias, con unas costumbres, con unos valores que a veces son familiares, a veces personales o culturales que queremos respetar, pero suponen una no alineación con los derechos de la infancia. Supone que de alguna manera algún derecho de la infancia está viéndose tocado. Ahí lo que va a primar siempre es el respeto a los derechos de la infancia y la adolescencia. Tendremos que ver cómo gestionar algunas cuestiones, cómo transmitirlas y cómo trabajarlas. Hablaremos de que no podemos tener comportamientos violentos hacia los niños, niñas y adolescentes en nuestro código de conducta en sus diferentes formas, ¿vale? Y aquí, lo pongamos por escrito o lo reflexionemos en formaciones o en contrastes, tendremos que ver que, ojo, porque a veces se nos escapan formas de violencia más indirecta, más implícita. Violencia camuflada que implica malestar, que implica no bienestar. Podremos revisar, por ejemplo, los castigos. Los castigos físicos o los castigos emocionales, las humillaciones emocionales que determinadas frases o determinados castigos pueden implicar para un niño o para una niña. Tendremos que revisar algunas bromas, algunas novatadas, algunos pasos de nivel que, bueno, pues podemos seguir haciéndolas porque siempre se han hecho y que incluso podemos contemplarlas como algo de distensión, como algo de reconocimiento, de crecimiento y que en realidad tienen un vector humillante de violencia que hemos de saber reconocer y reconducir, oye, a otras fórmulas de distensión o de reconocimiento de pasos. Pues ver nuestra comunicación, la comunicación de chacal, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que a veces nos vamos al chacal, poder reconocer que a veces nos vamos al chacal y pedir disculpas y ver cómo irnos un poquito más hacia ese lenguaje respetuoso de la jirafa. Y cuidado porque a veces aquí pues relacionamos la disciplina o relacionamos el motivar con utilizar un lenguaje chacal. Incluso los niños y niñas pueden sentir, como en el caso de las bromas, no, sí, está bien, eh, pero no está bien. Hay una normalización de un tipo de lenguaje o un tipo de actos que incluyen algo que tiene un componente violento y nos hemos de revisar. Veremos esto, de qué manera lo colocamos explícitamente o de qué manera no lo abordamos en los códigos de conducta. También cómo abordamos en general los conflictos que hay entre iguales o nos hacemos un poco los tontos o no sabemos muy bien cómo gestionar o damos por hecho de que, bueno, esto siempre ha pasado, hombre, bueno, es que esto forma parte del crecimiento. Bueno, pues tendremos que ver en qué medida tenemos cierta negligencia en cuanto a ayudar a los niños y niñas en determinadas situaciones.
Igual que, bueno, pues a veces para lograr determinados objetivos de alimentación o de higiene o de otras cuestiones, pues utilizamos unas fórmulas, bueno, pues un tanto de obligar o de violentar, ¿no? En un momento dado, sabiendo que hay otras posibilidades. Hablaríamos también de esa parte de, bueno, pues de cómo hacemos las cosas, cómo hacemos los procedimientos, los procesos, cómo gestionamos la comunicación, cómo nos interrelacionamos con diferentes agentes, sabiendo que a veces, bueno, pues podemos ser un tanto cómplices de cierta violencia, ¿no? Institucional, y bueno, ver un poquito cómo podríamos hacer de otra manera o qué tener en cuenta. Esto a veces, bueno, pues puede requerir una reflexión más profunda y una reflexión en red y, bueno, pues algunas cuestiones también de poner sobre la mesa algunas cosas. Bueno, igual va más allá, ¿no? De lo que puede aparecer en un código de conducta, pero bueno, puede ser interesante tenerlo en cuenta, bueno, y ver un poquito si, bueno, pues por nuestro ámbito especial de actuación es algo que queremos que aparezca en el código de conducta como algo que debemos tener en cuenta. Vale, respecto a la escucha y comunicación, bueno, en nuestro código de conducta aparecerá de una u otra manera nuestra disposición a escuchar y manifestar nuestra disponibilidad para escucharles en general y cuando se sientan mal, para bueno, pues poder ir viendo también cómo detectar y acceder a formaciones o bueno, pues a cierto reciclaje de cómo detectar violencia o cómo atender cuando hay alguna revelación sobre algún abuso sexual o sobre alguna situación que están viviendo. Y en el código de conducta va a aparecer sí o sí el deber que tenemos de comunicación, de notificación, cuando detectamos, cuando sospechamos, cuando vemos, cuando nos revelan situaciones que están viviendo de violencia. También será una obligación hacer mapas de riesgos de violencia en nuestras actividades, en nuestros programas, en nuestros proyectos, en nuestros talleres, en nuestras acciones, que a veces, bueno, pues requerirán que tomemos unas medidas para el cuidado incluso más físico, ¿no? También a tener en cuenta posibles situaciones de urgencias médicas o de atender, bueno, pues cuando algún niño o una niña tiene algún accidente que nos toca, ¿no? Hacer o cómo hemos de gestionar esto. También tener en cuenta pues, riesgos que pueden tener que ver con el contexto, con la geografía, ¿no? Incluso, y también pues esas situaciones emocionales que deberemos atender y que tendremos que ver qué medidas adoptamos pues, cuando alguna chica se encuentra mal, cuando ha habido algún abuso de poder entre chicos y chicas, etcétera. En los códigos de conducta aparecen también ideas de cosas que no se pueden hacer, por ejemplo, porque pueden mermar nuestras capacidades para poder atender situaciones de riesgo o para poder atender situaciones en las que hemos de dar una respuesta para la seguridad de los chicos y chicas. También podemos tener en cuenta o especificarlo que de alguna manera hemos de recoger las autorizaciones necesarias e informar a padres y madres de todo lo que sea necesario poder informar en este sentido. Ya hemos hablado un poquito de ello, pero en los códigos de conducta aparece la necesidad de que las personas se comprometan a participar en formaciones que se hagan sobre protección y buen trato sobre la política interna. Claro, luego la entidad, la organización, las instituciones o las administraciones tienen que poder ofrecer también o facilitar estas formaciones. Vale, en ocasiones, ya hemos hablado un poquito de ello, pero en ocasiones compartimos espacios, bueno, pues de interpersonales, a veces, bueno, pues con un grupo de chicos y chicas en los que hay más de una persona adulta, pero a veces por el tipo de intervención que tenemos, pues estamos solos con un grupo o con un niño o con una niña o con un adolescente. Pues porque hacemos terapia o hacemos tutorías individuales o porque hacemos acompañamientos en el hogar, etcétera.
Bueno, ahí tendremos que ver un poco si dentro de nuestro plan de prevención y si queremos incluir en el código de conducta algunas ideas de cómo meter medidas de precaución para que si en un momento dado alguien quisiera aprovechar esos momentos para hacer daño a un niño o a una niña, lo tenga más difícil. Pues porque es un espacio en el que hay cristaleras, en el que hay otra persona adulta cerca, la puerta está abierta, hay una persona pues también referente a la que pueden acudir, etcétera, ¿vale? Es algo a considerar, a tener en cuenta. Lo mismo que si compartimos y comparten entre ellos y entre ellas pues espacios más de intimidad, de dormir, de vestuarios, de baños, tendremos que ver pues qué medidas de precaución para minimizar riesgos ponemos en relación entre ellos y entre ellas, pero también de nosotros, nosotras personas adultas hacia ellos, ellas o de otras personas adultas, ¿no? Sabiendo, bueno, pues que hay objetivos de higiene, que hay objetivos de autonomía, que hay objetivos de, bueno, de resolución de conflictos entre ellos y entre ellas, que también han de ser trabajados, teniendo en cuenta también que la parte esta de protección está ahí. Vale, me ha salido por ahí, ¿no? Las palabras no sexo. Bueno, se coloca, ¿no? En los códigos de conducta que no es posible tener relaciones sexuales con los y las menores de edad que acompañamos. Y relacionado con lo anterior y también con esto, a veces se habla o se queda o se aparece también en los códigos de conducta, bueno, pues algunas prohibiciones que tienen que ver con poner más difícil a las personas que quieren abusar de los niños y niñas el poder hacerlo, ¿no? Pues, por ejemplo, a veces se habla de no compartir nuestro vehículo propio con un niño, con una niña, no hacer obsequios o regalos o hacer chantajes con informaciones o quedar fuera de los espacios educativos con ellos y con ellas. Un poco en el sentido, bueno, de hacer conductas o meter elementos de precaución ante posibles abusos, acosos, maltratos, etcétera. En este sentido, también tenemos que cumplir la ley de protección de datos y tenemos que saber utilizar bien las imágenes, contar con los permisos de los padres, madres, personas tutoras legales para hacer fotos, para hacer vídeos, para subir a redes. Y bueno, quizás requiere una reflexión el para qué subimos fotos de las caras de los niños y niñas a redes sociales y ver un poco cómo minimizar los riesgos del sharenting, poder contarles a ellos y ellas también para qué les hacemos fotos y si las vamos a subir. Pedirles permiso en un momento dado, poder hacer fotos más de espaldas o, bueno, pues de las actividades o de lo que han hecho. Nos encontramos un poco a veces con la idea, ¿no? De decir, bueno, es que es una manera de poder reconocer pues algunos avances que han hecho, algunos esfuerzos, poder mostrarlo a la sociedad, lo que hacemos, poder crear sentido de pertenencia. Bueno, estas ideas son interesantes. Tendremos que ver si podemos llegar a ellas a través de otras fórmulas o, bueno, pues si utilizamos un poco el compartir fotos o imágenes o vídeos, bueno, pues contando con las precauciones de tener los permisos adecuados y de hacer una buena, una muestra protectora también de ellos y de ellas. También tenemos que ver un poco cómo nos comunicamos, ¿no? Con ellos y con ellas a través de grupos de WhatsApp, a través de llamadas, a través de tal, y cómo pues un grupo de WhatsApp o una comunicación individual con un niño también es un espacio interpersonal en el que, bueno, pues podremos tener algunas precauciones. Si compartimos vida personal y vida profesional y conocemos datos, ¿no? Del niño, de la niña o de un adolescente, bueno, pues saber también que la confidencialidad es un requisito ahí. Vale, y si no se cumple el código de conducta, bueno, pues tenemos dos posibilidades. Si se ha incumplido el código de conducta y hay violencia, vulneración de derechos, bueno, pues se sigue el protocolo que tenemos previsto para ello. Y ese protocolo pues llevará a una comunicación, a una notificación donde hay que hacerla a nivel de la administración pública.
Si han roto pues alguna cláusula, por decirlo de alguna manera, del código de conducta, pero no hay violencia, no hay vulneración de derechos, oye, porque hemos quedado que esto lo íbamos a hacer de esta manera para minimizar riesgos o para aumentar factores de protección y no lo estás cumpliendo, bueno, pues tenemos que seguir otro protocolo. Sería interesante que tuviésemos otro protocolo. Y podríamos hacernos algunas preguntas, ¿va? Oye, hemos formado bien a las personas sobre el código de conducta, su sentido, sobre todo sobre el sentido de algunas conductas. Les hemos dicho que esto es de obligado cumplimiento. Les hemos facilitado alternativas para algunas cuestiones. Les hemos hecho formación de acogida al respecto o vamos haciendo formación permanente. Hemos ido revisando el código de conducta para ponerlo más claro, para poder ir introduciendo algún anexo, algún ejemplo. Hemos creado momentos para compartir esto y también en el que, oye, cada persona pueda ir autoevaluándose cómo cumple su código de conducta o las personas coordinadoras vayan haciendo un seguimiento, de cómo van las cosas. ¿Será necesario meter medidas educativas? Pues necesaria más formación, tenemos que tener más espacios de contraste y supervisión sobre esto. Oye, igual es que esta persona ha tenido esta conducta pues porque no se encuentra anímicamente bien, tiene estrés, será necesario poder, ¿no? Abordar esto. ¿Será que, oye, tiene pues un grupo que es muy numeroso o con un perfil determinado, oye, necesita apoyos en esa tarea? Y tenemos también la opción de sanciones, ¿vale? De algunas sanciones son necesarias, qué sanciones son posibles, cuáles no son posibles. Pues igual hay que hacer un tiempo fuera, pues yo qué sé, con un grupo, con, ¿no? De una actividad. O en un momento dado igual nos tenemos que plantear, oye, ¿es un perfil ajustado para la intervención? Oye, cuando hicimos la selección, oye, pues, acertamos, nos acertamos, esto, ¿no? A través de una formación o a través de unas medidas educativas, eh, pueden reformularse o, bueno, pues ahí tendremos que tomar algunas decisiones. Lo interesante sería que estas preguntas o estos procesos que nos hacemos cuando hay un incumplimiento del código de conducta en este sentido, tengan pues un enfoque, ¿no? Restaurativo en la forma de abordarlo, en las medidas, en sanciones restauradoras. Y si de alguna manera podemos incluir la participación de la infancia y la adolescencia en la elaboración de los códigos de conducta, en el contraste, en la evaluación, que nos puedan ir dando datos también, bueno, pues para ir teniendo en cuenta de qué manera o qué podemos incluir o qué debemos mejorar en el código de conducta y cómo vamos a hacerlo, bueno, pues para que no se den, por ejemplo, situaciones de incumplimiento y de inseguridad que vivan los y las menores de edad. Una pregunta es, vale, pero si decidimos hacer sanciones, ¿qué sanciones? Bueno, pues eso es algo en lo que cada entidad, cada organización ha de ir trabajando y hay que ir creando, bueno, pues algunas ideas básicas eh, que siempre van a tener que ver con preguntarse o hacerse las preguntas que hemos visto anteriormente también. Hablábamos un poco de que los niños y niñas puedan participar, ¿no? En la elaboración, en el diseño, en la evaluación, en el rediseño de los códigos de conducta. Para ello siempre tenemos que acercarnos a ellos y a ellas de una manera amable, ¿no? Para que puedan hacer este diseño y para contarles, bueno, en qué ha quedado nuestro código de conducta. Para implicarles, ¿no? En ello, pues podemos utilizar diferentes fórmulas, pues buzón de sugerencias, encuestas, cuestionarios, talleres lúdicos creativos, grupos de escucha, de discusión, aprovechar los consejos de infancia que tenemos. Bueno, hay diferentes fórmulas y es algo muy interesante. En cualquier caso, lo importante sería no solamente trabajar esta parte de los códigos de conducta,
sino trabajar con ellos y con ellas nuestra política, trabajar la violencia, ¿no? ¿Qué consideran que es violencia, que es buen trato, qué necesidades tienen, cómo podemos, bueno, pues abordarlas, qué preguntas podemos hacer, dónde creen que puede haber más violencia aquí o menos, contarles, ¿no? Un poco cuál es nuestro modelo, nuestro código, nuestro decálogo del buen trato, y bueno, pues poder hacer incluso pues, algunos talleres más específicos al respecto. Todo esto nos ayuda a generar nuestra política de protección a la infancia, nuestros códigos de conducta, genera formación, genera sensibilización para ellos, para ellas, para sus padres, para sus madres, y si lo compartimos después también para las diferentes personas de la comunidad. Así que ánimo con ello. Algunas cosas que nos han dicho en algunos espacios, ¿no? En los que les hemos invitado a que, oye, ¿qué conductas hacemos las personas adultas que os dan seguridad y que no os dan seguridad? Y que nosotros podríamos tener en cuenta a la hora de elaborar, rediseñar el código de conducta. ¿Vale? Bueno, nos han dicho diferentes cosas. Aquí viene pues algunas de ellas que recogimos en la publicación de la campaña Buen Tratarte, ¿no? De voces de niños y niñas de la campaña Buen Tratarte de Videguincha de hace unos años. Una de las cosas que siempre sale, salió en estos talleres y también en otras que hemos hecho, es que no acaban de sentir que les escuchamos, ¿no? Sabemos que, bueno, pues quizás podemos hacer cierto filtrado ¿no? de esta exposición que hacen. Realmente creemos que no les escuchamos del todo, ¿no? O escuchando sus emociones, sus necesidades, sus propuestas. También es algo que suele salir con frecuencia, la idea de que no respetamos ritmos o que vamos un poco acelerados, aceleradas por la vida y eso se lo transmitimos y no les da seguridad. También el tono de voz, ¿no? Dicen, no nos gusta nada que nos gritéis. Creo que no se refieren a esos gritos en que en un momento dado pues hay que alertar de algo o que hay que comunicarles algo cuando están a 10 metros y no hay otra forma, ¿no? Creo que hablan más de ese lenguaje chacal, ¿no? De ese lenguaje en el que a veces hay gritos, en el que a veces hay juicios, o en el que hay chantajes, o en el que hay humillaciones y que muchas veces viene con un tono de voz alto, ¿no? Porque la rabia está haciendo ahí, bueno, pues algún papel, bueno, que tenemos que saber, como decía Nerea Mendizábal, ver que la rabia encierra diamantes, pero tenemos que saber cómo gestionarla y cómo encontrar esos diamantes. Vale. Nos hablan también de la necesidad que tienen de sentirse queridos o queridas, de sentir un reconocimiento por, bueno, pues por los esfuerzos que hacen, ¿no? Y que no todo lo que les digamos o la gran parte de ello sea para señalarles errores en el sentido de qué mal que has cometido un error, porque el error es, bueno, pues es algo de lo que se aprende también, y bueno, pues esas cosas negativas. Nos hablan también de que, ojo con los, ¿cómo se dice? Con los sermones que les damos sobre algunas cuestiones, porque a veces, bueno, pues les pedimos educativamente, por ejemplo, que utilicen adecuadamente la tecnología y pues no somos los mejores modelos del mundo muchas veces, ¿no? Y también nos hablan de la importancia del juego que tiene para ellos y para ellas y que tengamos nosotros y nosotras una disposición a respetar ese derecho que tienen del juego, del movimiento, del esparcimiento, del tiempo libre. Bueno, esto sería algunas de las ideas y ya pues vamos a acabar con esta foto en la que, bueno, pues podemos ver un árbol si lo enfocamos de una manera o podemos ver, bueno, pues una cabeza o un rostro si lo enfocamos de otro. Nosotros decimos que podemos mirar el acompañamiento hacia los niños, niñas y adolescentes con el enfoque, ¿no? De derechos de la infancia y de generar seguridad
Y en la medida que vayamos entrenando a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, a mirar desde ahí, podremos encontrar muchas ideas, muchas estrategias, muchas conductas, muchos comportamientos que van a estar en la línea de generar seguridad. Es algo que requiere también, a veces nos sale espontáneamente, a veces ya nos hemos formado en ello, pero a veces requiere un entrenamiento, ¿no? Nosotras también tenemos que entrenar esta competencia, esta habilidad. Y en este sentido, bueno, pues desde Tratuón hemos querido aportar un granito de arena con este webinar, gracias también a la colaboración de Gobierno Vasco. Y estamos disponibles, bueno, pues para cualquier idea que os surja, cualquier proyecto, cualquier petición en relación a estos ejes para la protección y el buen trato a niños, niñas y adolescentes. Y nos gustaría convocaros próximamente, cuando ya el webinar, bueno, pues vaya siendo más compartido, a un espacio online, ¿vale? No sabemos si le vamos a llamar Work Café o cómo, donde queremos sí crear un espacio de intercambio, ¿no? Más en directo sobre, bueno, pues los contenidos que hemos estado viendo y otros, poder intercambiar herramientas y buenas prácticas y presentaros la guía Entornos seguros y códigos de conducta que recogerá bueno, pues las ideas también con un poquito de ampliación en algunos casos de lo que hemos visto en este webinar. Y muchas gracias. Este es nuestro email por si queréis contactar con nosotras y la página web en la que también hay una pestaña con recursos. Y bueno, pues os invitamos también a que si tenéis algún recurso que, bueno, pues se puede subir a la página web y compartir con el resto de personas, agentes, pues estaremos encantadas de poder compartirlo. Voy a dejar ahí. Bueno, pues ahora sí, ya me voy a despedir. Para mí, aunque no pueda interactuar directamente, no os pueda ver, bueno, pues ha sido un placer pensar que estamos compartiendo, bueno, pues esta apuesta, ¿no? Que hacemos por la protección y el buen trato. Y como os he dicho, disponibles y seguramente nos veremos y os convocaremos a más encuentros. Un abrazo.